El Día de la Conservación del Suelo y esta jornada, seguramente el suelo es un punto de partida para las actividades productivas y hoy se van a tratar todos los temas inherentes al mismo. La primera disertación estará a cargo del doctor Alberto Quiroga, investigador del área de suelos y gestión del agua de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil y docente de la Cátedra de Dafología y Manejo de Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, quien nos contará acerca de la nutrición de cultivos y la exportación de nutrientes, cómo están nuestros suelos, la mirada sobre el desbalance actual y futuro. Por cierto que la participación de las instituciones que aglutinan al suelo es algo muy importante. La participación del Estado a nivel nacional, provincial y municipal, en este caso en Anguil, también prestigia a este evento que se desarrolla justamente en este viernes 7 de este julio en el Día Nacional de la Conservación del Suelo. El tema que va a tratar Alberto Beto Quiroga es la nutrición de cultivos y la exportación de nutrientes. ¿Cómo están nuestros suelos? La mirada sobre el desbalance actual y futuro. Bueno, vamos a hacer en esta primera presentación, vamos a tratar de salir un poco de lo que es la estacionalidad, de lo que es la nutrición de un cultivo en particular o de un lote en particular, y vamos a ver un poco como región dónde estamos, cómo venimos y hacia dónde vamos. La siguiente. Nosotros siempre decimos que hay muchas certidumbres o consensos en muchas cosas en las cuales coincide el productor, el profesional, la comunidad, y esas certidumbres o procesos o efectos, ¿no es cierto?, que se generan, no son discutibles, ¿no? Si uno dice la región ha perdido el 60-70% de la biomasa de raíces, ¿no es cierto?, en los últimos 20 años, en el primer metro del suelo, no vamos a discutir eso. Que esa biomasa de raíces asociado al sistema de producción es clave para el ciclado de algunos nutrientes, no lo vamos a discutir. Que la no presencia de esas raíces nos lleva a veces a que el suelo pierda esa capacidad de recibir el agua de lluvia, de captarla, de almacenarla, para después poder transferirla al cultivo que va a venir en algún momento, tampoco. Esa pérdida de raíces también implica pérdida de materia orgánica, pérdida de nutrientes, necesidad de recurrir a fertilizantes, por ejemplo, para cubrir aquello que el suelo hoy no nos puede dar. La que sigue. Lo mismo, este tema de raíces ha sido un tema relativamente nuevo para el grupo de trabajo del INTA y de la facultad. Tanto en la Facultad de Agronomía como el INTA integramos prácticamente un equipo que a veces somos de facultad, a veces somos todos de INTA. Prácticamente hemos perdido la identidad como grupo de trabajo y eso me parece que es muy bueno porque no hay límites ni fronteras entre la institución, sino hay un grupo de trabajo que trabaja sobre problemáticas que tiene el territorio. Y eso es importante. Este tema yo creo que es central porque mientras durante muchos años nos hemos preocupado por generar cobertura, que está bien, y generar residuos superficiales, la experimentación, la investigación, no solamente local, sino en general en el mundo, muestra que 3 o 4 veces es más importante la biomasa, el carbono generado por las raíces y contenido dentro del suelo que el que está sobre la superficie. Y siempre por ahí medíamos la cobertura, medíamos la biomasa de carbono que había arriba y nos parecía que eso era necesario como para poder valorar si éramos buenos manejadores, entre comillas, de nuestro sistema de producción. La que sigue. Este es un planteo
que dependiendo de lo que valga el maíz, dependiendo de la alimentación, es un planteo que va a tener que afrontar las futuras generaciones. 10, 15, 20 años de efecto acumulados de cosecha mecánica de forraje pueden implicar efectos no deseados para el suelo. La intensificación ganadera, sea silos, sea arroyos y transporte a corrales, está triplicando la tasa de extracción de algunos nutrientes en el suelo respecto al sistema pastoril. Lo dejamos ahí, es para discutirlo, lo estamos tratando, estamos trabajando, estamos generando efectos, ¿no es cierto?, para ver qué le pasa al suelo cuando cambiamos el planteo ganadero y pasamos de sistemas pastoriles a sistemas, ¿no es cierto?, de estabulado. La que sigue. Hay estrategias interesantes que están ahí, que las vemos todos los días y que por ahí no le hemos dado el valor realmente que tiene en la región. La vicia siempre la pensamos como una leguminosa anual que puede fijar algo de nitrógeno, pero realmente la vicia yo creo que tiene un futuro que todavía no lo hemos dimensionado en la región. No solamente por el aporte que puede hacer en cuanto a reducir los requerimientos de fertilizantes de síntesis. O sea, fíjense ustedes que los trabajos de investigación que se han llevado, ya siempre que hablo de grupo de trabajo, hablo de INTA, fundamentalmente de facultad, de colegio de ingenieros agrónomos, del ministerio, ¿no es cierto?, de grupo de trabajo, ¿no es cierto?, muestran que la vicia realmente puede aportarnos entre 40 y 80 kilos de nitrógeno por ciclo al suelo. Y eso si lo transformamos en equivalente a lo que puede ser urea, por ejemplo, estamos hablando de 100, 150 kilos de urea que estaríamos reemplazando. En la medida que el maíz, por problemas de temperatura, se corrió a fechas más tardías, diciembre, fechas de siembra de principio de diciembre, nos queda una ventana interesante para fijarnos nosotros, proveernos el nitrógeno que necesitamos en el sistema de producción, biológicamente. Y como yo siempre digo, cuando uno fertiliza con un fertilizante de síntesis, le dice al cultivo, acá tenés todos los nutrientes que necesitas para todo el ciclo, se lo doy en un día. La vicia todos los días, todas las mañanas, le sirve al cultivo el café con leche. Porque los residuos se van descomponiendo en forma gradual, no puntual, y realmente los procesos son más eficientes y encima acompañados no por un fertilizante de síntesis, sino por la actividad biológica. Entonces, cuando entendemos estos procesos, nos damos cuenta que tenemos ahí, digamos, al alcance de la mano, una estrategia que yo creo que todavía no la hemos dimensionado, pero que va a ser muy relevante para lo que es la sostenibilidad de los sistemas de producción de la pampa. La que sigue. Bueno, esto son trabajos que está llevando Romina, de siembras aéreas, está valorando, después vamos a la tarde en los talleres, vamos a tratar este tema. Las siembras aéreas, ¿ven? Se cosechó el maíz y fíjense que ahí nomás, detrás de la cosecha del maíz ya nos está esperando una vicia. Esto es detrás de la facultad, ¿no? Romy es para el lado de Carro Quemado. Fíjense que es un campo donde cosecharon el maíz y ya casi tenemos medio pastoreo ahí y un cultivo con las siembras aéreas anticipándonos, digamos, a lo que era la tradicional siembra con maquinaria. La que sigue. De esto ya hablamos. El que Nuenemeyer, muchos por ahí no la conocen, digamos, pero ha sido clave en formar recursos humanos, en formarnos a nosotros. El que de alguna manera ha liderado lo que es la publicación. Les comento que después en la entrada o en la parte de biblioteca tienen todos los libros, ¿no es cierto?, que los pueden bajar, digamos, mientras un código QR, pueden bajar todos los libros con el celular. Están ahí puestos, aprovechen esto. El que ha liderado aquello de que tiene que ver con los indicadores visuales. Si yo voy al campo y de tanto frecuentar con ese suelo, hoy ya hay una relación, un vínculo bastante estrecho, y el suelo cada vez que lo miro me cuenta cosas, ¿por qué eso no traducirlo en indicadores, en información objetiva, darle valor? Y eso es lo que estamos haciendo en general en la región. Varias partes ya del país se está trabajando sobre indicadores visuales. Hay una publicación que estrechamente nos muestra, a grosso modo, uno de los indicadores, el color. Si yo miro estos dos suelos,
y le digo a ustedes dónde infiltra mejor el agua, dónde voy a tener, si hago un barbecho, si en los dos hago un barbecho de 60 días, dónde voy a tener más nitrato. ¿Dónde voy a tener problemas de proteína en un trigo? Y ya sale claro, ¿no es cierto? Entonces, toda esa información hoy, en 20 minutos, media hora, la podemos rescatar y levantar sin hacer análisis, simplemente con indicadores que podemos visualizar en el terreno. Eso también se ha desarrollado como grupo y se está trabajando fuerte. La que sigue. Y por supuesto, ¿qué puede pasar en el suelo de la izquierda y la derecha? Lo que vemos acá. El suelo de la izquierda, ¿no es cierto?, de más color, está bien. El suelo de la derecha me da aquel rendimiento. Cuando lo fertilizo, me da esto. Esa respuesta a la nutrición no es solamente biomasa que estamos viendo, sino es eficiencia de uso del agua. En la medida que nuestros suelos se van moviendo más flacos, digamos, que tienen problemas de nutrir a través de las raíces, les cuesta encontrar los nutrientes porque no están o porque están difíciles de difícil acceso, se nos viene abajo la eficiencia de uso del agua. Hay productores que, generando este rango de variación en la producción de pasto, para producir 1 kilo de carne, necesitan 15.000 litros de agua o 40.000 litros de agua. El mismo kilo de carne, el mismo novillo que va a salir en la jaula por la tranquera del campo. Ese rango de costo hídrico, ¿no es cierto?, en parte es dependiente, digamos, de esta deficiencia, digamos, que estamos teniendo en esos nutrientes que se nos han ido en el tiempo y que hoy no alcanzan a cubrir los requerimientos, digamos, de los cultivos de grano y de los forrajeros también. La que sigue. Este es uno de los temas, yo creo que más importantes que nos pasa, uno de los temas importantes, no de los más importantes. Fíjense en qué interesante, nutrientes y tasa de captura de carbono. Acá tenemos sembrado un cereal de invierno, la materia seca, la J julio, agosto y septiembre es el momento de secado, lo sembramos fines de febrero, marzo, si lo secamos en julio, el testigo es sin fertilizar y la F fertilizado, con nitrógeno. ¿Qué vemos en esto? ¿Qué nos dice este gráfico sencillamente? Que si yo fertilizo y seco en agosto, voy a tener la misma biomasa que si no fertilizo y del testigo sin fertilizar, pero un mes más tarde, en septiembre. O sea, sin fertilizar yo necesito llegar a septiembre para tener la misma biomasa que cuando yo pongo nitrógeno en agosto. O sea que 30, 40, 45 días antes se anticipa la biomasa cuando los nutrientes están disponibles. Entonces, eso es importante. A veces el productor dice, el cultivo no tira. Claro, no tira, tiene agua, pero no tira, porque le faltan nutrientes. Cuando le ponen el nutriente, tira, y eso es aumentar la tasa de captura. En este caso de pasto, le hemos traducido de carbono para empalmar con la charla de él, que después que va a ser el tema de carbono, pero si yo quiero capturar carbono muchas veces y hago un cultivo de cobertura, y veo el cultivo de cobertura que hice, pobrecito, da lástima. Da lástima, porque lo sembré nada más y no le hice más nada, como si no fuera un cultivo como los demás. Y le pido que capture carbono, que mejore la materia orgánica, que destape el poro. Pobre centeno, ¿qué va a hacer? La que sigue. Ahora vamos a ver, pero si miramos los suelos de La Pampa, hay 3.200 datos, ahora vamos a ver 3.200 datos de lotes de ustedes, los primeros 20 centímetros, 3.200 lotes. Hoy, el 70%, 71% de los lotes nuestros de La Pampa y oeste de Buenos Aires necesitan nitrógeno. Y desde el punto de vista del laboratorio, hay muchos laboratoristas hoy que nos visitan, desde el punto de vista del análisis químico del laboratorio nos van a decir falta nitrógeno. Pero cuando vamos al campo, ese 71% de lotes no va a responder a nitrógeno. ¿Por qué? Porque el 36% está limitado por agua. Es decir, que tengo necesidades de fertilizar, el cultivo me plantea un rendimiento objetivo, tengo que necesidad de fertilizar, pero no me alcanza el agua que tengo. O sea que del 53% de lotes, en este caso, que podrían responder a nitrógeno, van a responder solamente el 34%. No porque no necesiten nitrógeno, sino porque no tienen agua. Y este tema es central, porque esa respuesta a la nutrición de los cultivos en La Pampa está ligada al agua. Y al agua a la siembra.
y el aguafloración. Entonces, nosotros 2 meses, 3 meses antes de sembrar, estamos ya condicionando la respuesta a la fertilización. 2 meses antes o 3 meses antes de la siembra, estamos condicionando la respuesta a la fertilización. La que sigue. Estos son sí, la anterior. Estos son 3.312 lotes, como dice ahí, que pasaron por el laboratorio nuestro. 3.300 lotes de productores, los primeros 20 centímetros, y los hemos ordenado en función de la disponibilidad de fósforo, allá disponibilidad de fósforo, estableciendo un límite en 20 partes por millón y en 10 partes por millón. Y abajo hemos representado ese índice que algunos más o menos lo conocen, otros por ahí me dicen, ¿qué es esto? Es el índice de materia orgánica, que ya cariñosamente, ni siquiera científicamente, cariñosamente le llamamos IMO. El IMO relaciona la materia orgánica sobre la arcilla más limo. Entonces, por unidad de arcilla más limo, porque un suelo puede tener 20% de arcilla más limo, arenoso, 80% arena, puede tener 40, 50 o 60. Entonces, en función de ese arcilla más limo, dividimos la materia orgánica para saber por unidad de arcilla más limo cuánta materia orgánica tengo. Y de esta manera los suelos, fíjense en que varían desde poco menos de 1 hasta más o menos 10. Un suelo que tiene 6, ahí pusimos un límite. Por encima de 6, todos esos lotes de productores son suelos que lo único que tiene que hacer el productor es sembrar, controlar las malezas, preocuparse por el fósforo, pero del nitrógeno olvídate. Está. No se compactan. Si generamos una huella con la sembradora en junio por sembrar el trigo, venimos en octubre, esa huella no está más. El suelo se encarga de borrarla. Eso se llama resiliencia. Y hemos puesto un límite en 4,5. Todo lo que está a la izquierda de 4,5 son dolores de cabeza, problemas. Entonces, acá hay una combinación. Uno podría decir, digamos que el 30% de los suelos, mirando el índice de materia orgánica, 3 de cada 10 lotes, el nitrógeno se encarga de cubrir los rendimientos del cultivo. 3 de cada 10 lotes. Pero fíjense en que el 71% de los lotes, que está por debajo de 6, requieren nitrógeno. Y si lo combinamos con fósforo, fíjense en que menos de 10 partes por millón tenemos 31% de los lotes. 3 de cada 10 lotes hoy en La Pampa tienen menos de 10 partes por millón. Y menos de 20, el 70%. Es decir, que en aquel rincón no solamente tenemos que pensar en el nitrógeno, no podemos pensar en el nitrógeno solo, tenemos que hacerlo con fósforo. Hay interacción nitrógeno y fósforo. No podemos usar ni fósforo solo ni nitrógeno solo, tenemos que usar los dos. Bueno, después vamos a seguir con este tema. El que sigue. Este es un trabajo que hizo, y todo mi homenaje, toda esta semana he estado pensando en Ricardo Hevia. Hace 15 años, 16, 17 años, arrancamos con Ricardo, con el colegio, con estas reuniones del Día de la Conservación, y Ricardo se nos fue. Seguramente debe estar por acá, pero se nos fue físicamente. Y Ricardo preparó esto que fue clave. Ricardo dice, a ver, vamos a tomar los departamentos de La Pampa. Departamento por departamento, veamos cuántas hojas se hace, cuánto maíz, cuánto trigo, cuánto girasol, cuánta leche y cuánta carne. Ahí están 5 años, sacó el promedio de 5 años de producción. Lo transformamos a fósforo, equivalente fósforo. ¿Cuánto fósforo se va de La Pampa, tranqueras afuera, con esta producción? 15 millones de kilos de fósforo por año. Si lo transformamos a fosfato de amónico o a superfosfato, son 75 millones de kilos de fertilizante. Si lo dividimos 360 días del año, se nos están yendo más o menos 10 camiones de fertilizante por día fuera de la tranquera del campo, ¿no? ¿Y cuánto? Matías Sac un poco ahí nos mostraba, cuánto estamos reponiendo, cuántos camiones entran en La Pampa realmente con fertilizante. 4. Es decir, que estamos teniendo un desbalance notablemente importante, ¿no es cierto?, entre lo que nos da el suelo y lo que le devolvemos al suelo. Por eso el suelo estaba preocupado en la carta que nos hizo. La que sigue. Acá
dos grupos de productores. El caso 1, que es la línea ya de gráfico, hay dos líneas, ¿no? Una línea superior y una línea inferior, el fósforo en función de los años de producción, y muestra cómo el fósforo cayó en esta zona, que es la zona de Río Quinto, crea Río Quinto, ¿no? Y lo que muestra ese gráfico, hay productores que tienen campo propio y campo alquilado, ¿eh? Que la tasa de caída de fósforo en campo propio y fue más o menos de 0,35 partes por millón por año, pero en campo alquilado llegó a 0,8. Es decir, nuevamente, producimos los mismos cultivos, pero en función de ser propietarios o arrendatarios, el tratamiento que le damos al suelo es distinto. Entonces, acuérdense en estas caídas, 0,35 a 0,8 partes por millón. Y el otro caso es un seguimiento de lotes que hicimos con el grupo de suelos durante 20 años. De 1998 a 2018 seguimos qué le pasaba al fósforo de los campos. Y fíjense que en esos 20 años la caída fue en algunos lotes de 0,4 y en otras de 0,75 partes por millón por año. La que sigue. Entonces, si yo proyecto los lotes que están entre 10 y 20 partes por millón, que hoy tienen fósforo, entre 10 y 20 partes, y proyecto esa tasa de caída anual, yo en el 2040, de 31% de lotes que hoy tienen problemas de fósforo, en el 2040 estaría con 70% de los lotes por debajo de 10 partes por millón. Claro, ¿qué margen de maniobra queda? O producir menos, sacar menos por la tranquera, que no lo vamos a hacer, o tratar de reponer un poco más de lo que estamos haciendo. De esa manera, por ahí, ese umbral de 2040 lo transformamos a 2050, 2060. Pero indudablemente el balance está siendo negativo. La que sigue. Vamos a pasar medio rápido. Y después está el problema físico. Todos sabemos, hemos hablado del ejemplo del radiador tapado, del mate que se tapa y que no podemos sacar el agua. Bueno, lo mismo que le pasa a la raíz cuando no puede sacar el agua, le pasa cuando no puede sacar los nutrientes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos suelos que hoy tienen 20, 25 partes por millón de fósforo y que no nos preocuparía desde el punto de vista del análisis de laboratorio que nos informa? Tenés 20 partes por millón de fósforo, estoy bien. Pero resulta que el sistema poroso del suelo, parte de esos agregados que contienen ese fósforo no se lo dan al cultivo. Y hay suelos que tienen 20 partes por millón y la planta ve 10, no ve los 20. Entonces, ¿cuántos problemas físicos se agregan a este problema de pérdida de fósforo y todavía nos complican un poco más la nutrición? La que sigue, vamos a pasar rápido. Este es el estado de un suelo, izquierda, el estado de un suelo, digamos, donde puede haber nutrientes, pero le cuesta a la planta, y a la derecha, seguramente, un suelo donde la raíz de la planta dice, confirmo lo que hizo el laboratorio. El informe del laboratorio de Nancy Kloster o de Juan de Dios Herrero dice 20 partes por millón, la planta te dice 20 partes por millón. La que sigue. Este es un tema que lo va a tratar Romina a la tarde en el taller, por eso en la tarde continúan, no están las preguntas ahora, sino que vamos a ver esto a campo. A la derecha, un lote de un productor que nos dice, se me manchonean los cultivos. Se había manchoneado el girasol antes de esto. Después fuimos a trigo, se manchoneó y vamos a la alfalfa para recuperar ese suelo. ¿Y qué dice la alfalfa? Manchoneada. Cuando uno parte los agregados, allá el sistema poroso, fíjense, los dos agregaditos de la izquierda están explorados y salen las raíces de adentro del agregado. Los dos agregados de la derecha, vos lo partís, no hay evidencia de raíces. La que sigue. Entonces, dice la Romina, y bueno, tomemos los agregados que no tienen raíces, los tamizamos, porque si no hay raíces, no se está gastando fósforo. Es decir, ese agregadito que hace 5 años estaba cerrado y tenía 20 partes por millón, o 28 partes por millón, y la seguirá teniendo si la raíz no entró a sacar fósforo. Y el resto de los suelos que está más accesible, entonces se hizo un análisis diferenciado. Se tomó el agregado, se morterió, se hizo el análisis de fósforo, 28 partes por millón. El suelo que está, la masa del suelo que está accesible a las raíces, ¿cuánto tiene? 19. Nosotros cuando muestreamos y llevamos al laboratorio, tomamos con un barreno, el laboratorio lo morterea y nos dice el suelo tiene 21 partes por millón, el promedio. Pero en realidad ya en el suelo
hay un 30% de agregados que no están aportando fósforo y se están quedando fósforo porque no participan de la producción. Entonces se van enriqueciendo en fósforo. Volví al anterior. ¿Qué nos pasó en los manchones de alfalfa? Por ahí me adelanto, Romy. En los manchones buenos aumentó la materia orgánica y bajó el fósforo. Y en los manchones malos, ¿qué pasó? Bajó la materia orgánica y se mantuvo el fósforo. Si no hubo consumo, pero no hubo aporte de carbono. Entonces fíjense en ustedes que, y la conductividad, el movimiento del agua en el manchón donde hay poca alfalfa es de un 30% de lo que infiltra donde la alfalfa está bien. Y eso lo veíamos con Cristian en una jornada, que justo antes de ir nosotros llovieron 40 milímetros, y donde la alfalfa está bien, había mojado 50 centímetros. Donde la alfalfa está mal, ¿cuánto? 15 centímetros, Cristian, 15 centímetros. Entonces, ahí ya se nos complica, porque parte del análisis de nutrientes que veníamos haciendo, ahora lo tenemos que tamizar por la parte física. Vamos rápido, porque... Dale. Entonces, una alfalfa, ¿no es cierto? Este es otro tema que nos llega con mucha frecuencia. La alfalfa no produce como antes, no persiste, ya al tercer año no sé si la dejo o no la dejo, si la tengo que usar como bianual, la persistencia y la calidad. Entonces, claro, esa alfalfa que hace tiempo tenía 25 partes por millón de fósforo y que me daba 17 kilos de materia seca por milímetro de agua, hoy me está dando 8. 8 kilos de materia seca por milímetro porque tengo 10 partes por millón. La que sigue. Y esto es lo que estamos haciendo como indicadores visuales. En enero nos tomamos el compromiso de alguna manera de salir a visitarlo. Todo enero estuvimos mirando lotes de girasol. Y cada uno de estos números es un lote de girasol. ¿Qué es lo que vemos primero? Diferencia de colores de girasol. Esto, entre lotes, el rendimiento de girasol varió entre 800 kilos el lote más flojo y 3.600 kilos el lote de mayor rendimiento, con lluvias similares. La que sigue. Ahí ustedes tienen cómo se ven los suelos puestos en bandejitas, ¿no? Los primeros 20 centímetros del lote 1 y del lote 2. Yo le diría a ustedes, y coincidiríamos, ¿no? ¿Qué pasa si siembro trigo ahí arriba? Y no fertilizo. ¿Dónde voy a tener más rendimiento? Y seguro en el 2. ¿Dónde va a ser mayor la proteína? Y seguro en el 2. Y en el 1, ¿bastará solo con fertilizarlo a la siembra? ¿Qué les parece a ustedes? Y no, porque después de macollaje, ¿quién llena de proteína? ¿Quién? Entonces, doble fertilización. O sea, fíjense en que el mismo cultivar en la misma zona, dependiendo de la calidad de ese suelo, va a requerir distinta estrategia de nutrición. La que sigue. Acá hemos puesto esos dos lotes. A la izquierda, un testigo que rinde 4.500. 50 kilos de nitrógeno a la siembra, 100 kilos de nitrógeno a la siembra, 50 a macollaje o 100 a macollaje. No responde ni a dosis ni a momento de aplicación. Miremos el lote de la derecha. Responde a dosis y a momento de aplicación. Esto lo hicimos con los mismos cultivares, asociados a las cooperativas. En un momento lo hicimos en Macachín, en Anguil y en Embajador Martini, tomando los mismos cultivares de la zona que sembraba el productor, distintos campos, para ver esta relación entre ese suelo, ¿no es cierto?, el mismo cultivar, la misma lluvia, la misma nube que pasó por encima, pero sin embargo distintos suelos. La que sigue. Dale nomás. Y por supuesto que uno, en enero decíamos, pero si este girasol está más oscuro, entonces dijimos, Matías Sac, pasame el SPAD para medir intensidad de verdor, que son los números esos que dicen 42, 48. Eso es IB, no es un 4 en romano, sino es intensidad de verdor. Y los lotes de girasol tenían distintos colores de hoja entre lotes, que lo podíamos ver. La que sigue. ¡Qué sorpresa! ¿Es posible tener una hoja de girasol oscura en un lote claro? Y no. ¿Es posible tener una hoja de baja intensidad de verdor en un suelo oscuro? Y no. Y nos pasó esto. Empezamos a ver
que esa relación entre el color del suelo mandaba sobre el color y el rendimiento, ¿no es cierto?, del girasol. ¿A qué sigue? Y para terminar, podríamos decir entonces que, si bien tenemos varias certidumbres y varios consensos de lo que está pasando con los sistemas de producción y con los suelos de la Pampa, nos cuesta asumir el costo oculto de nuestro sistema de producción. Yo antes hablaba, hace mucho tiempo, de subsidio. Y un productor me dijo, Beto, no es subsidio. Acá hay que devolver. El suelo no te da subsidio, te da crédito. Y realmente si lo pensé, digo, uy, tiene razón. Entonces, los créditos en salud física, porosidad, almacenaje de agua, química y biológica aportada por nuestro suelo se asumen como renta al sistema. Yo me llevo 200 kilos de nitrógeno con la cosecha, pero fertilicé 40. Los otros 160, ¿quién lo puso? Fertilizo con 40 kilos de superfosfato triple, pero me llevo el equivalente en el camión de 100 kilos de superfosfato triple. ¿Quién puso la diferencia? Ahora, esa diferencia, ¿no es cierto?, yo no se la cargo a la renta. Es algo que digo, bueno, el suelo me lo dio, no lo tuve que comprar. Entonces, cuando uno hace el balance, pongo 1 kilo de nitrógeno, ¿cuánto cosecho? Tendría que estar en cuenta, ¿no es cierto?, tener en cuenta esto, ese costo oculto, que es lo que nos ha llevado a que, y esa proyección, que al 2040 el 71% de nuestro suelo esté por debajo de 10 partes por millón de fósforo. Ese es el costo oculto. Es ese suelo que hoy se quejaba a la mañana, ¿no? Si solo tuviésemos que reponer algunos nutrientes, no los 10, 12 nutrientes, algunos de los nutrientes contenidos en la producción, en el camión de carne, de leche que sale del sistema o en los camiones que llevan grano, si tuviéramos que reponer solo algunos de esos nutrientes, posiblemente la mayoría de los planteos productivos de la Pampa no serían rentables. ¿A qué sigue? Y otra cosa que nos pasa, ¿no es cierto?, es que nosotros ya vemos que, ¿no?, como en la salud humana, ¿no? Teníamos 100 de colesterol, ahora tenemos 130, estamos bien, después tenemos 150 en el análisis del otro año. Estamos bien, pero vamos mal. Y muchas veces en los sistemas de producción nosotros reconocemos que hay un problema que se está gestando y que se está insinuando y apareciendo en nuestro sistema de producción. Pero como todavía no nos afecta, no nos condiciona el rendimiento, no hacemos nada. Y eso viene esta reflexión. Tenemos dificultad para anticipar acciones sobre el problema incipiente, como sociedad, como cultura, no sé. En general, cuando los problemas comienzan a manifestarse, son más fáciles de abordar, pero cuando continúan acumulando efectos en el tiempo, su abordaje puede ser muy complicado y de difícil resolución. Este es un tema que nos debe llevar a reflexionar. Cuando detectemos un problema, un conflicto con el recurso, un problema de salud, pensar si no es más fácil encararlo ahora que esperar 10 años y después tratar el paciente en terapia intensiva. La que sigue. Bueno, el suelo nos habla de nuevo. Gracias por participar. Ese es un cilindro de densidad aparente. Es un poema. Ese suelo que aflora, digamos, de ese cilindro de densidad aparente, realmente para los que estamos en suelo, es lo mejor que podemos ver y lo mejor que nos puede pasar. El color, las raíces, Muchas gracias en nombre de este suelo que nos habita. Esto es De Frente al Campo.